Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De cara al proceso electoral en México, las redes sociales han sido una herramienta fundamental para la difusión de ideas de los candidatos a diferentes puestos públicos. Hoy vamos a hablar de esto en Punto y Coma. México está a unos meses de vivir el proceso electoral más grande de su historia. Por primera vez, tendrá una candidata independiente a la presidencia de la República. Además, en estos comicios electorales, las redes sociales jugarán un papel importante en el destino de nuestro país. A través de plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram, los candidatos a diversos puestos públicos podrán difundir sus ideas y propuestas para ganar la contienda. Los principales candidatos como José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala han utilizado las redes sociales para exponer sus ideas y estrategias en diferentes temas como seguridad, economía y movilidad. Incluso han publicado momentos de su vida personal, la mayoría con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía de los momentos más importantes de su vida. Las formas para llegar a los militantes y simpatizantes son diversas. Sin embargo, en este proceso, las redes sociales podrán determinar el voto de miles de mexicanos. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol, nos acompaña hoy en el estudio Greta Ríos, ella es presidenta y fundadora de Hollín, Jóvenes en Movimiento. Greta, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y por supuesto, Claudia Mollinado y Paola Barquet, ¿cómo están, chicas? Ya listas para platicar de este tema que pues ahora sí ya está candente y en el momento más importante. Así es. ¿Cuál es la importancia de las redes, Greta, en estas campañas presidenciales? Bueno, pues la importancia de las redes es grandísima. Hay un estudio que sacó Twitter hace unos días que dice que 9 de cada 10 personas que tienen acceso a Internet van a estar mirando sus redes sociales para enterarse de las propuestas de los candidatos, para interactuar con sus amigos y saber por quién van a votar ellos, para dialogar sobre este tema y para al final tomar una decisión de por quién votar. Entonces, el rol que van a estar jugando las redes sociales en esta elección y que han jugado en elecciones pasadas, como por ejemplo la de Estados Unidos, pues es preponderante. Entonces creo que tenemos que tener muchísimo cuidado como ciudadanos en primer lugar, lo que compartimos en redes sociales y en segundo, en estar abiertos al diálogo. Creo que es algo que nos hace falta practicar un poquito más como sociedad. La primera gran campaña que yo recuerdo con redes sociales con un uso magistral fue la de Obama, ¿no? Sí, definitivamente creo que fue la campaña que marcó pues el antes y el después de cómo puedes tú, como un candidato, interactuar directamente con el público. Lo que pasaría utilizando Internet a veces me parece que es también que se abre a una vulnerabilidad que no existe en la televisión o en radio, ¿no? Es decir, cuando tenemos nada más los mensajes de los candidatos en televisión o en radio, es directamente el mensaje de la persona hacia la oyente, ¿no? O el lector en otro caso. Pero si es Internet, creo que hay muchas cosas que pueden afectar a qué mensaje te llega, en qué momento te llega, de voz de quién te llega. Son muchos los factores los que pueden influir y aquí también entraría el tema de, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Cómo influyeron a través de Internet y movieron los cables de cierta forma para poder convencer al electorado de votar por cierta persona. De acuerdo, es muy fácil manipular la información que te llega en redes sociales, ¿no? Entonces, y tú como usuario, pues no te das cuenta por qué estás viendo, por ejemplo, solo las propuestas de un candidato o solo las críticas a ese candidato en vez de el diálogo. Creo que una de las cosas que nosotros como ciudadanos conscientes tenemos que hacer es cuestionarnos todo lo que leemos en redes sociales, pero también son una súper herramienta. También nos permiten, por ejemplo, por primera vez en la historia, tener un diálogo real con los candidatos, ¿no? Preguntarles cosas, desde cosas tontísimas, o sea, les han preguntado desde Dragon Ball, ¿no? Hasta cosas realmente importantes como cómo proponen que sus propuestas de campaña se cumplan o por qué es tan importante el tema del aeropuerto o por qué, no sé, por qué los ataques son más personales que en cuanto a propuestas, ¿no? Entonces, creo que es un arma de dos filos y definitivamente es algo que todos los candidatos tienen que tener en cuenta y tienen que estar preparados para tener un equipo de redes sociales que lo haga bien, porque no solo es publicar tweets y fotos
al por mayor, ¿no? O sea, es una estrategia de verdad. Lo importante yo considero será el que le lleguen al precio a los tuiteros. O sea, lo importante será una oferta lo suficientemente convincente para quienes lideran Twitter y justamente para que la democracia digital define el voto. Creo que tenemos ejemplos importantísimos a nivel internacional, dos de ellos, el tema de las elecciones en Francia de Macron y el movimiento, por ejemplo, de la primavera en Egipto para derrocar a Hosni Mubarak, justamente lo presidieron jóvenes en Twitter. Lo mismo pasó con Macron en Francia. Vimos que su movimiento lo lideraban también jóvenes y a la hora de la hora nos dimos cuenta que pues, habían sido lo suficientemente remunerados a través de millones de euros. Es decir, las redes sociales y los tuiteros en redes sociales, principalmente en esta plataforma en la que elecciones se dan a través de Twitter, no tanto en Facebook, no tanto en Instagram y en el resto de las plataformas digitales, sino en Twitter, considero se dan justamente a partir de allí, de los intereses, más allá de las ideologías, ¿no? De acuerdo, o sea, es como te decía hace rato, ¿no? Es un arma de dos filos, porque sí es muy fácil como infiltrarte en la red y tener un tuitero al que le estás pagando para decir tal por cual o lo que tú quieras, ¿no? Pero también es muy fácil encontrarlos, ¿no? Y creo que ese sería el llamado que hacemos desde sociedad civil. No te dejes engañar, ¿no? O sea, no porque lo esté diciendo tu artista favorito o no porque lo esté diciendo tu vecino, eso no quiere decir que sea verdad, ¿no? O sea, cuestionemos todo, dialoguemos todos de una manera abierta y pues tengamos tolerancia también para las ideas con las que no comulgamos, ¿no? Es muy fácil en redes sociales atacar y hacer batallas personales y pelearte porque además estás como en el anonimato cibernético, pero creo que también es igual de fácil entrar en un diálogo y realmente discutir las propuestas y no creerte todo lo que salga en tu timeline. Pero desafortunadamente hoy, Greta, los jóvenes son demasiado manipulables. Entonces se dejan manipular abajo, oye, como lo que comentábamos, ¿no? Te pago tanto, pero ayúdame a ir en contra de X campaña, para no mencionar a ninguno de los candidatos, y a cambio pues obtienes beneficios económicos. Entonces, evidentemente es un incentivo que a cualquier joven o a la mayoría de los jóvenes hoy en día sin duda convence. Entonces, ¿cómo hacer que estos jóvenes vayan a favor de una democracia digna, a favor de un voto digno, más allá de velar por intereses económicos? Mira, creo que son varios temas. O sea, en primer lugar, tocaste un tema interesante y es la regulación, ¿no? O la falta de regulación. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el INE, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la libertad de expresión en Twitter, ¿no? O sea, yo como figura pública puedo o no sacar un tuit a favor o en contra de un candidato y eso está bien o está mal y está regulado o no está regulado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no creo que los jóvenes seamos manipulables. O sea, yo creo que más bien, y como todos sabemos, pues esta es la generación que ha tenido mayor acceso a la información de todos los tiempos, ¿no? Y eso significa que tenemos acceso a información falsa y a información verdadera. Y creo que más bien lo que tenemos que hacer como jóvenes y como adultos es estar preparados para saber identificar cuál información es verdadera y cuál no. Y entender que a lo mejor sí hay algún artista o alguna persona que yo admiro que está haciendo tweets por dinero y que entonces eso no está bien, ¿no? Creo que tenemos que ser muy críticos, creo que tenemos que estar como muy pilas para identificar esos casos y decir, ok, esto no está bien, entonces no le doy retweet o no voy a entrar en conversación con esto, ¿no? Pero sí voy a leer los tweets de todos los demás y voy a interactuar y voy a dialogar y voy a razonar mi voto, que eso es súper importante. Absolutamente. Vamos a una pausa, regresamos con este tema, no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso y Greta, tú eres presidenta y además eres fundadora de justamente esta asociación civil, OLIN, Jóvenes en Movimiento. Me gustaría que nos platicaras un poco más del objetivo que tiene esta asociación en estas elecciones presidenciales. Mira, nosotros somos una organización que tiene 6 años trabajando por el tema de juventud en México.
Nos fundamos en 2011 porque México tiene hoy la generación más grande de jóvenes de toda nuestra historia y es justo como la generación de nosotros, ¿no? Los que trabajamos y los que fundamos All In. Y pues nuestra premisa básica es que si podemos hacer que los 31 millones de personas jóvenes que tiene México el día de hoy se activen en lo social, lo político y lo económico, podemos hacer de nuestro país el país que queramos, ¿no? En el tema electoral estamos corriendo la campaña más grande a nivel nacional de fomento al voto juvenil. Es una campaña que se llama Me Gusta que Votes, en donde lo que queremos es reducir el abstencionismo juvenil en voto en un 30%. El grupo etario en México que menos vota es de 20 a 29 años. Bueno, en México y en el mundo, en realidad, ¿no? Y hay un montón de razones de por qué los jóvenes deciden no acudir a las urnas, pero para nosotros es súper importante que la población joven se dé cuenta el poder que tiene esta generación en sus manos. Estamos hablando de que para la elección del 1 de julio, 25 millones de personas entre 18 y 29 años podrían acudir a las urnas. Esto es 1 de cada 3 posibles votantes tienen menos de 30 años. Entonces, los jóvenes podrían decidir el futuro de la elección. O sea, para ponerlos un poco en contexto, en 2012 la elección presidencial se ganó con 19 millones de votos. Estamos hablando de que para esta elección hay 25 millones de posibles votos jóvenes y creemos que es importante como apostarle al voto razonado e informado de nuestra generación, porque si bien entendemos que hay un cierto desencanto y un cierto como rechazo a la política y a todo lo que tiene que ver con la clase política por parte de la generación joven, creemos que la única forma de cambiar todas esas cosas que no nos gustan de nuestro país es justamente participando y justamente votando y exigiendo a los políticos y a la sociedad que hagamos un mejor país. Y es que justamente Twitter, de la mano de ustedes, hizo una encuesta muy interesante. Entre 18 y 25 años, la edad de los jóvenes que simplemente no saben por quién votar, lo que representa un 23%, y no solamente de jóvenes, a nivel Twitter. Y también es interesante ver que el 32% de la gente simplemente no quiere votar. Entonces es muchísima la gente que en su mayoría se está absteniendo al voto en estas elecciones, que como lo hemos dicho anteriormente en otros programas, es la elección más importante y más compleja que ha tenido México en los últimos tiempos. Así es, en esta elección se van a elegir más de 18,000 cargos de elección popular, desde el nivel municipal hasta el nivel presidencial. Es como dices, la elección más grande que ha tenido nuestro país. Y sí, de manera muy triste puedo decir que hay un montón de personas que no saben por quién votar y que su respuesta a eso es, bueno, mejor no voto, ¿no? O sea, no quiero participar de esto, no entiendo, me parece corrupto, me parece horrible, me parece que los candidatos mienten, me parece que los partidos no me representan, entonces no voto. Y justo lo que All In está tratando de hacer a través de Me Gusta que Votes es cambiar ese desapego que tienes o esa reacción negativa que tienes como joven o como ciudadano a decir, bueno, no estoy de acuerdo con cómo está el sistema político en este momento, ok, voy a ir a votar y voy a votar de una manera informada y responsable y voy a entender que la democracia no se termina con ir a votar, ¿no? La democracia implica muchísimas otras figuras de participación ciudadana, implica generar solicitudes de transparencia, implica estar en comunicación con nuestros representantes, implica exigirles que cumplan lo que nos prometieron, implica un montón de otras cosas y como ciudadanos activos y como la generación más informada de la historia creo que estamos en posición de exigir y de cambiar esa manera de pensar de el gobierno, esa parte, y los ciudadanos no tenemos nada que hacer en el quehacer público del país. Estabas dando alguno de los puntos de por qué los jóvenes no votan. ¿Por qué no nos ayudas a decirlo un poco más claro? ¿Cuáles son las razones, y si lo tienes en jerarquía mejor, de por qué los jóvenes no están votando? Y obviamente ya después, si se puede saber de los demás grupos, también estaría pues muy interesante para pues, saber qué es lo que hay que atacar, ¿no? Claro. Pues hay estadísticas súper interesantes. Mira, el grupo etario que más vota son los jóvenes de 18 y 19, que es como su primera elección y están emocionados y entonces van a estrenar su credencial y van y votan.
y después el grupo que menos vota es de 20 a 29. Entonces, sí estamos hablando como de un nivel de desilusión grande, ¿no? Como de decir, bueno, pues yo fui a votar en mi primera elección y a lo mejor no ganó por el que yo voté, o a lo mejor por el que voté sí ganó, pero no cumplió nada, o a lo mejor, pues, no sé, o sea, fui a votar para ver cómo era y luego ya no me interesó, ¿no? Existen un montón de estudios y de cosas que pretenden explicar por qué los jóvenes no votan, ¿no? Y pues hay muchas teorías. La primera, y creo que la más interesante, es de Krause. Krause lo que dice es que los jóvenes están desencantados, ¿no? Con la política. No hay confianza entre los partidos políticos y las instituciones y la ciudadanía joven, ¿no? Y la verdad es que no es sorprendente. O sea, si tú te pones a analizar el discurso, por ejemplo, de cualquiera de los candidatos, la terminología que usan, la forma en la que hablan, la forma en la que están haciendo las campañas, no es para nada llamativa para los jóvenes, ¿no? O sea, no... Digo, tampoco queremos que salgan en Snapchat con lengua de perrito, ¿no? Pero sí sería interesante como que hubiera un diálogo como mucho más estructurado en términos más sencillos o en términos que los jóvenes entiendan y que a los jóvenes les parezca importante, ¿no? Ni siquiera se les hace la más cercana a la de Ricardo Anaya, que ha sido como que la que ha estado un poco más involucrada con los jóvenes. Pues mira, creo que esta idea que hizo Ricardo Anaya de hacer un hackathon con jóvenes y demás fue una buena idea. Sin embargo, sí creo que los candidatos siguen teniendo, en general, no estoy hablando de uno en particular, siguen teniendo formas de interactuar con la ciudadanía que no representan a la generación millennial, ¿no? O sea, que no... O sea, hago un evento con jóvenes y pienso que ya los jóvenes se sienten representados, pues no necesariamente, ¿no? Claro. O sea, sí creo que hay, por ejemplo, que incluir a personas jóvenes en tu equipo, ¿no? O sea, ¿quién de los candidatos tiene un equipo de personas jóvenes? ¿Quién de los candidatos, más allá de hacer un evento y tomarse fotos con los jóvenes, está generando propuestas reales para la juventud, ¿no? O sea, porque todos te dicen, claro, becas para estudiar, apoyo al emprendimiento, pero ¿realmente es eso lo que necesitamos los jóvenes? Yo creo que los jóvenes necesitamos un proyecto de nación, no que me den una beca o una tarjeta para ir en el metro gratis, ¿no? ¿Qué necesitan los millennials? O sea, ¿cómo puedes atacar ese grupo? Pues mira, necesitamos diálogo, o sea, algo que la generación millennial está buscando mucho es interacción, ¿no? Interacción con los candidatos, pero también con los partidos, con todas las personas que están involucradas en el tema político. Estamos buscando una perspectiva fresca, ¿no? O sea, no que me hablen del neoliberalismo macroeconómico, ¿no? O sea, que me hablen de por qué en México los derechos humanos son irrevocables y se van a defender por sobre todas las cosas y cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, no queremos más un discurso vacío, no queremos que nos digan que México va a ser la potencia electrónica del futuro. ¿Eso qué significa, no? O sea, queremos como cosas concretas, y algo interesante de la generación millennial es, pues nos gusta lo inmediato, ¿no? O sea, nos gusta saber que si algo va a cambiar, ya empezó a cambiar hoy. No es un proyecto a 10 o 15 años, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir dando los pasos hoy para tener un proyecto de nación real que nos lleve a que nuestra generación y todas las generaciones, porque no es un tema de ellos contra nosotros, estén representadas, ¿no? Tocas un punto importantísimo, me gustaría que lo abordáramos después del corte porque tenemos que hacer un breve punto y coma. Super. Pero hace un momento dijiste algo interesante. Verdaderamente, yo te preguntaría, lo responderás después del corte, ¿verdaderamente son la generación más informada o la más desinformada? Porque las fake news se dan por montón a través de las redes sociales. Volvemos en 2 minutos, no se vaya, esto es Punto y Coma. Ya estamos de regreso en Punto y Coma. Estamos hablando de los medios, de las redes sociales y de cómo esto puede influir en el voto. Obviamente, cuando se habla de esto, tenemos que tocar el tema de los millennials y también entender cómo están siendo los candidatos y sus personalidades en redes sociales. Si tuviéramos que hacer uno por uno, ayúdanos a desmenuzar cómo se están portando ellos en redes sociales. No la imagen en general, sino cuál está siendo su actitud o su intercambio de palabras con los jóvenes en redes sociales. Uy, es una pregunta interesante. A ver, primero me gustaría como regresar al tema de si somos o no somos la generación más informada de toda la historia. Creo que es un debate que podríamos
extender por horas y horas. Creo que somos la generación con más acceso a la información de toda la historia y eso es algo que tenemos que aprovechar y es algo que tenemos que usar de manera responsable. Creo que como millennials a veces es difícil darnos cuenta, ¿no?, del poder que tenemos y creo que me gustaría hacer un llamado a la generación millennial para que seamos más conscientes de cómo usamos las redes sociales, porque yo creo que el 90% del contenido de redes sociales es basura, ¿no? Es chisme, es descalificaciones, la foto chistosa, el gatito que toca el piano, ¿no? O sea, en vez de tener el diálogo real que nuestro país se merece, ¿no? que podemos tener en esta plataforma. Entonces, creo que como generación tenemos una responsabilidad durísima de darle la seriedad suficiente a cómo compartimos información y a revisar lo que estamos compartiendo y a tener un espacio de verdadero diálogo, ¿no? Con nuestra red de contactos, pero también con los candidatos. Y ahora, retomando el tema de los candidatos, creo que bueno, las campañas llevan horas de haber empezado, entonces creo que sería prematuro calificarlas. Sin embargo, sí creo que la estrategia que se está usando todavía es monólogo, ¿no? O sea, yo como candidato uso mis redes sociales como una vitrina, ¿no? Véanme, esto es lo que propongo, esto es lo que hago, uso mis redes para atacar a los demás candidatos, uso mis redes como para lucirme, ¿no? Y creo que eso está mal. O sea, creo que no estamos generando valor agregado si no estamos dialogando, ¿no? O sea, ¿por qué los mensajes entre los candidatos, por ejemplo, son todos de ataque, ¿no? O sea, son de esto es una provocación, no, tú me tienes miedo, no. ¿Por qué no encontramos las coincidencias, ¿no? ¿Por qué si hay propuestas en las que todos los candidatos están de acuerdo, por qué no se habla de eso, ¿no? ¿Por qué no encontramos los espacios de diálogo a través de las redes sociales? Eso por un lado. Y por otro lado, con la ciudadanía, ¿no? O sea, yo no he visto a muchos candidatos realmente platicar con los ciudadanos, ¿no? Realmente explicar sus propuestas, realmente ayudarnos a entender, por ejemplo, cómo lo van a lograr, ¿no? O sea, lo que se ha visto en redes sociales hasta ahorita es descalificación, es adjetivización de las campañas de los demás, pero no es una propuesta, no es un diálogo, no es un debate, no es nada realmente sustancial, ¿no? Entonces creo que ahí los candidatos nos están fallando, no todos los candidatos, creo que podrían hacerlo mejor, creo que podrían incluir a expertos en estos temas en sus equipos de campaña, porque de otra manera lo que están haciendo es hacer la política como se hacía en los 80 con las herramientas de 2018 y eso no nos funciona. Es decir, ustedes quieren más diálogo en lugar de tanto monólogo y en lugar de tantas propuestas sin sentido, digámoslo así. De acuerdo. O sea, lo que nos gustaría es entender cómo el trasfondo de las propuestas, es entender quiénes son estas personas, ¿no? Porque... O sea, que ellos se tomaran el tiempo de explicarles a través de redes sociales, de cada una de las publicaciones que hagan, más allá de lo que expresen en esa primera publicación, ¿en qué consiste la propuesta? Ni en entrevistas lo pueden hacer. Esa es la cuestión, pero es interesante que ella nos lo diga, que justamente preside este movimiento de jóvenes para que puedan tocar un poquito más allá el corazón de los candidatos, más allá de una simple propuesta banal, más allá de un simple yo soy el mejor porque yo te convengo, porque yo soy el cambio, porque lo que hemos escuchado a lo largo de todo este proceso de intercampañas, etcétera, ¿no? Exactamente, y entender que los candidatos también son personas, ¿no? O sea, y creo que tienen una oportunidad única que no están sabiendo usar muy bien, de dejarnos ver su verdadera personalidad, ¿no? A través de las redes, o sea, de verdad interactuar, de verdad decir, bueno, pues este es mi canal de comunicación con la ciudadanía y con el electorado, quién soy, de dónde vengo, esta propuesta de dónde salió, por qué pienso que deberíamos o no de hacer un aeropuerto, ¿no? O sea, parece hasta ahora que es como berrinche, ¿no? O sea, uno diciendo que sí, el otro diciendo que no y punto, y cada quien diciendo sí, no, sí, no, sí, no, pero no hay más, o sea, no hay un trasfondo, no hay contenido realmente, ¿no? Y entonces eso nos vuelve realmente una generación desinformada, porque a final de cuentas estás leyendo las declaraciones vacías de todos los candidatos, pero no hay más, no tienes, más allá de quién descalificó más, no tienes elementos reales para tomar una decisión de por qué votar. ¿Por qué Twitter y no otra red social, Greta?
Mira, el tema de Twitter, la verdad es que creo que pues es coyuntural, es cómo es Twitter lo que te permite que sea en Twitter el debate, ¿no? O sea, por ejemplo, Twitter es inmediato, o sea, Twitter es lo que está pasando en este momento y entonces si no lo cachaste, pues se te fue, ¿no? O sea, se corrió el timeline y ya no lo viste, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues sí hay una posibilidad real de diálogo en tiempo real, valga la redundancia, en Twitter que no hay en otras redes sociales, ¿no? O sea, tu timeline de Facebook, por ejemplo, te pone el post más importante o el post más comentado o el post que Facebook piensa que va a ser más relevante para ti. Twitter te pone lo que está pasando en ese momento. Entonces, como los filtros son diferentes, por ejemplo, en el tema de los debates presidenciales, creo que la presencia de Twitter va a ser súper relevante, porque si bien el debate lo ves en la tele o lo ves a través del feed de livestream del INE o así, el debate del debate se da en Twitter, ¿no? No se da en otras redes sociales, no ves Instagram, no ves fotos del debate en Instagram, ¿no? O sea, ves los comentarios de los expertos en Twitter y ves las respuestas ciudadanas en Twitter. Entonces, creo que eso, por ejemplo, es una súper oportunidad. Además para de que los en candidatos. esta elección se podrán ver los debates en Twitter, en vivo. Eso también es importante. De acuerdo, va a haber varias redes sociales en donde los puedas ver en vivo, pero creo que sí la plataforma que tiene Twitter te permite interactuar de una manera mucho más real, ¿no? Y mucho más, digamos, democrática que otras plataformas, porque no te hace un filtrado de la información que vas a recibir, ¿no? O sea, en Twitter tú lees a los que tú sigues y listo, no hay priorización, no hay, o sea, alguien puso un tweet sobre este tema y me sale en mi feed, ¿no? En otras redes sociales no es así, sí hay filtros, sí hay un algoritmo que dice, esto te debe salir primero, esto después, esto más chiquito, esto más grande, etcétera. Entonces, creo que sí la importancia de Twitter en estas elecciones en particular, a lo mejor en el futuro vamos a tener otra herramienta más interesante, pero hoy sí es importante que todas las generaciones confluyan en Twitter y platiquen en Twitter. Hay una gran cantidad de bots, por ejemplo, han sacado estos reportajes viendo qué candidato tiene más bots o algunos que tienen seguidores en África o Asia. ¿Qué hacemos con eso? Es una súper pregunta, creo que es un tema interesante. Creo que como candidatos tienen la responsabilidad de no hacer eso. O sea, sí creo que nosotros, ciudadanos, somos más listos que eso y nos merecemos más que eso, ¿no? O sea, creo que lo primero que les diría a las personas que están manejando las redes de cualquier candidato, desde nivel municipal hasta los candidatos a la presidencia, si están haciendo esto, están equivocados y van a perder, porque definitivamente no somos tontos y nos damos cuenta, ¿no? O sea, si un tweet tiene 6,000 retweets en 5 minutos, no puede ser real, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues volvería a apelar a la inteligencia de la ciudadanía y a la responsabilidad de nosotros como críticos de lo que está pasando en las redes sociales, ¿no? O sea, no porque una persona que tiene 6 millones de seguidores diga algo, se vuelve cierto, ¿no? Entonces, creo que es fácil pensar que puedes manipular la información de las redes sociales. Creo que cada vez es menos manipulable y cada vez va a ser menos manipulable en la medida en la que nosotros, como ciudadanos y como personas que están en las redes sociales, tengamos responsabilidad de cómo las usamos y exijamos que no se hagan ese tipo de cosas. Yo lo veo ahí al revés, yo en realidad lo veo más complicado, o sea, creo que cada vez es más fácil estudiar el mercado, cada vez, desde mi punto de vista, es más fácil influenciar sobre nuestra opinión, porque aunque como público o como clientes de internet o de redes sociales también tenemos que estar estudiando las opciones, creo que es muy fácil que, por ejemplo, si yo tiendo, no sé, estoy entre dos candidatos y tiendo a uno de ellos, creo que Twitter lo sabe más rápido que yo. Es decir, si me preguntas, ¿por cuál vas a votar? Híjole, no estoy tan seguro porque, y Twitter ya sabe, o redes sociales o Facebook ya saben, por favor vas a votar por este porque tu perfil de edad y, ¿no? O sea, y de grupo social y tal, marcan que vas a votar por esta persona. Entonces, por ejemplo, se vuelve difícil el tema, por ejemplo, del Brexit. Dicen que no hubiera sucedido el Brexit si no hubiera sido por Cambridge Analytica, por todos los datos que se estuvieron compartiendo, por la forma en la que ellos estudian el dato al punto de decir, a ver, aquí se va a hacer un Brexit
porque todos van a querer, ni siquiera va a ser obligado, ¿no? Porque ustedes van a decidir que quieren un Brexit, cuando quizás yo nunca lo había pensado, pero empiezan a llegarte puras cosas positivas a favor del Brexit y que todo lo contrario sería negativo y voy a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues sí, voto por el Brexit, porque te informas solo de un lado. De acuerdo, O sea, y creo que retomaría ese tema de la responsabilidad de informarte de los dos lados. Y por otro lado, qué bueno que tocas el tema de Brexit, el 70% de los millennials en el Reino Unido no estaban a favor del Brexit, pero solamente el 30% de ellos fue a votar, ¿no? O sea, creo que es una lección que podemos aprender como generación y decir, a ver, si hay algo que no queremos que pase como generación, pues hagamos que no pase, ¿no? Claro. O sea, no es posible que al día siguiente de la votación del Brexit el hit número 1 de Google haya sido que es la Unión Europea. O sea, no puedo creer que seamos la generación con mayor acceso a la información y que no sepamos usando. Y la sobre más qué estamos desinformada. votando. Bien. O sea, es inconcebible. Bueno, pues Greta Ríos, vámonos rapidísimo a un punto y coma, presidenta y fundadora de Olin, Jóvenes en Movimiento. Volvemos. Estamos de vuelta con este importantísimo tema, millennials, redes sociales y elecciones. ¿Sí son tan importantes los millennials? ¿Por qué? Porque somos muchos. O sea, piensa que la lista nominal tiene 87 millones de personas al día de hoy y 25 somos millennials. No, en realidad somos más. 25 millones tienen de 18 a 29. Son como casi 30 millones de millennials, ¿no? O sea, los millennials tenemos como hasta 35 años, ¿no? O sea, de 18 a 35 años. Somos muchísimos. O sea, piensa que la elección en 2012 se ganó con 19 millones de votos. O sea, si todas las personas de este grupo etario votáramos por un candidato o por un partido o por una idea o por una tendencia, podríamos definir no solo al presidente, o sea, es presidente, Cámara de Diputados, senadores, gubernaturas, o sea, es el 85% del gobierno. O sea, si el gobierno fuera como 100 personas, 85 de esas personas cambian antes de que se acabe este año. Entonces, sí somos importantes, sí es un tema delicado, pero también, o sea, algo que nosotros decimos siempre es, los millennials vamos a decidir la elección, de manera activa o pasiva, ¿no? De manera activa es yendo a votar, cuestionando, dialogando, discutiendo, dándole seguimiento, entendiendo, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el presidente y un senador, entre el presidente y el secretario de Gobernación, etcétera. O lo vamos a hacer de manera pasiva, ¿no? De manera pasiva diciendo, la política me choca, los políticos son corruptos, los partidos no me representan, yo no voy a ir a votar, ¿no? Que decidan otros. Que decidan otros. Y a final de cuentas, hay intereses políticos a los que eso les funciona, ¿no? O sea, hay ciertos grupos a los que les parece buena idea que los jóvenes no votemos, por supuesto que sí, ¿no? O sea, entonces creo que, como dije hace ratito, pues tenemos que ser más inteligentes que eso, ¿no? Si somos la mayoría y si estamos tan informados y si estamos tan descontentos, pues la forma de hacerlo notar es esta, ¿no? Estar informados, participar, exigir, ser buenos ciudadanos. ¿No se vería todo eso reflejado, por ejemplo, en la preponderancia de candidatos independientes? Y no me refiero a que haya muchos, porque ahorita hubo demasiados, sino que hubiera uno marcado que de verdad fuera independiente. Espero que Margarita no nos esté viendo, pero bueno, Margarita no es independiente, ella es una política que viene de un partido político que lo que quiere es pegarle a los partidos políticos, pero en realidad que hubiera un candidato independiente, porque todos los millennials decimos, sí, alguien que no sea político y que no esté metido en los rollos de siempre. ¿Y por qué no aparece uno? Porque siento que es habladuría y a la hora de votar nadie se atreve a votar por el independiente, como que dice, no, bueno, tenemos esta opción diferente, y pasó en las elecciones pasadas, tenemos esta opción diferente, pero no, ¿saben qué? Mejor. Cuando estuvo Cuadri, para mí fue un gran ejemplo. Cuadri como personaje representaba algo totalmente fuera del status quo. Todos los jóvenes decíamos, vamos a votar por él, y a la mera hora lo único que ganaba era el tema de decir, no, pero no desperdicies tu voto, mejor vamos a votar por uno que sí vaya a ganar. Si toda la gente que hubiera querido a Cuadri hubiera votado por él en ese momento, muy probablemente hubiera sido el presidente, que no lo digo como algo bueno o malo, sino como algo fuera del status quo. Y ahorita al joven no lo veo como valiente, como saliendo a votar y decir yo creo en este voto, más bien es como, bueno, pues de los malos el menos peor.
¿no? Porque también es difícil ganar una elección sin estructura. Pese a que el candidato sea un buen o un gran candidato, es difícil que si no haya estructura, un millennial, en este caso, crea en la campaña o crea en el candidato si no va a tener un cimiento de por medio, porque a la hora de gobernar, pues muy bonitas tus ideas, muy interesante lo que me argumentaste a lo largo de tu campaña, pero ¿dónde está tu estructura? Si no tienes estructura, ¿cómo vas a gobernar? Considero que ese es un factor fundamental también en este proceso electoral. Otro factor fundamental, y me gustaría preguntártelo a ti, Greta, como millennial, ¿consideras realmente que los internautas, porque no voy a hablar solamente de Twitter, hay muchas encuestas digitales en muchos de los medios digitales, en redes sociales, por ejemplo, y vemos a las encuestas casi siempre bajo los mismos porcentajes? Entonces, ¿tú consideras realmente que el miedo a ser rastreado por los intereses de los diferentes partidos políticos te lleve a mentir en una encuesta digital? Sí, por supuesto. Creo que el ejemplo más claro es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor no era el miedo a ser rastreado por las redes sociales, pero creo que mucha gente que votó por Trump en la elección, en las encuestas dijo que no iba a votar por Trump, ¿no? O sea, creo que sí hay como un cierto... como una cierta personalidad escondida que tenemos todos, ¿no? Y entonces que te da como penita decir, yo voy a votar por tal, ¿no? Entonces, creo que las encuestas en ese sentido pues no son 100% representativas de lo que va a pasar. O sea, sabemos en México y en el mundo que no necesariamente predicen el futuro de las elecciones, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, el tema de los independientes creo que es importante. O sea, creo que pues es una figura que está muy joven todavía en nuestro sistema político. Creo que no están compitiendo en igualdad de circunstancias. O sea, creo que los requisitos, por ejemplo, para poder estar en la boleta eran súper complicados. Creo que no tienen acceso al mismo presupuesto, no tienen bases, no tienen las mismas herramientas para luchar. El mismo número de spots, que eso también es importante. El mismo número de spots, etcétera. Pero creo que sí hay personas y sí hay millennials que están tomando esa figura y lo están haciendo súper bien, ¿no? O sea, el ejemplo creo que clásico es Kumamoto. O sea, creo que él lo ha hecho de una manera increíble. O sea, independientemente de si estamos o no a favor de sus propuestas, creo que él tomó la figura muy bien, está con una bandera ciudadana, está... pues haciendo propuestas que los demás políticos no se atreven a hacer, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues vamos caminando. O sea, si Kumamoto logra llegar al legislativo en esta elección, creo que será una victoria interesante y un caso de estudio interesante. Y creo que como millennials tenemos la responsabilidad de tener más Kumamotos, ¿no? O sea, ¿dónde están todos los demás que se van a atrever a decir, bueno, pues a mí me choca cómo se hacen las campañas políticas, yo voy a hacer una, ¿no? O a mí me choca cómo funcionan los partidos políticos, pues me voy con Kumamoto, o me voy a inscribir a un partido para entenderlos y destruirlos desde adentro, ¿no? Algo que siempre les digo a los millennials es, bueno, odiamos los partidos, tomémoslos, ¿no? O sea, ¿por qué los partidos están llenos de viejitos que nos dicen cómo hacer las cosas en nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué no los hemos sacado, ¿no? O sea, si tanto nos choca, pues entonces cambiémoslo, ¿no? Entonces, para ustedes es más importante las nuevas ideas que alguien con experiencia. Yo creo que la experiencia es muy importante. O sea, tampoco me gustaría como ponerlo binario, ¿no? La experiencia y el saber cómo hacer las cosas es muy importante, pero en una escena global que está cambiando y que ya no tiene nada que ver con cómo era hace 20 años, creo que es importante la adaptación y la innovación y estar abiertos a hacer las cosas de manera diferente. O sea, creo que si pudiéramos encontrar el punto intermedio, creo que seríamos la potencia mundial que queremos ser, ¿no? Bien, pues con esto nos vamos a otro corte y acuérdense por favor también de ayudarnos en Twitter, ahí están redes sociales para que obviamente también opine y al regreso lo comentamos. Volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en Punto y Coma y bien lo decías, estamos cansados y yo creo que no solamente los jóvenes, todos en general estamos cansados de la guerra sucia que hemos visto de los candidatos en estas elecciones. Guerra sucia que también se ha visto en elecciones pasadas y no recuerdo una elección en la que no haya habido esta famosa guerra sucia. Pero ¿qué están haciendo ustedes, los jóvenes en movimiento, para intentar dejar esto a un lado y enfocarse en lo importante?
Bueno, estamos haciendo varias cosas. En primer lugar, generamos un portal que se llama Me Gusta Que Votes, es megustaquevotes.mx, en donde estamos concentrando información objetiva sobre las propuestas, quiénes son los candidatos, qué están tuiteando, etcétera, ¿no? O sea, no es un portal de noticias, no somos la agencia anti-fake news, pero es un portal con todo lo que necesitas saber antes de la elección. Nosotros lo llamamos el Millennial Toolkit para antes de votar. O sea, viene información desde si no tengo mi credencial para votar todavía, estoy a tiempo de sacarla o ya no, dónde está mi casilla, cuáles son las funciones del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, qué está pasando con la política en México, ¿no? Entonces, la idea es que después de consultar el portal, pues tú tengas las herramientas suficientes para poder emitir un voto de manera informada y responsable, ¿no? Eso por un lado, pero estamos haciendo un montón más de cosas y algo que siempre exhortamos a los jóvenes a hacer es a cuestionar a los candidatos, a dialogar con ellos. No se trata, como dije al principio, de que haya un evento con un montón de jóvenes y tomarnos una foto y decir, estamos escuchando a los jóvenes, ¿no? O sea, se trata como jóvenes de verdad de interactuar con ellos, de preguntarles, de cuestionarlos, de encontrar estos puntos de diálogo con las propuestas. Entonces, nos gustaría tener ciudadanos más activos en ese sentido, ¿no? O sea, jóvenes que si van a compartir una nota en sus redes sociales, por lo menos la lean y se den cuenta si es de un periódico confiable o no, ¿no? Jóvenes que estén dispuestos a ir más allá del encabezado, ¿no? O dispuestos a ir más allá como del chisme de si tiene un rancho o no tiene un rancho, ¿no? O sea, o que eso es importantísimo, porque Ajá. lo decíamos en el corte comercial justo, ¿no, Paula? Kim, los jóvenes últimamente, es tanta la información que hay a través de redes sociales que da como cierta flojera entrar a la fuente, leer si la fuente es confiable, leer lo que dice la fuente, cifras, datos, etcétera, y te vas por el encabezado, retuiteas y además comentas, criticas y emites un juicio ante lo que desconoces. De acuerdo, y creo que somos seres muy viscerales todavía, ¿no? O sea, cuando en tu corazón tú sientes que un candidato es malo o bueno o lo que sea y ves una noticia que dice justo lo que tú piensas, dices, claro, yo tenía razón, ¿no? Y le das compartir y listo. Pero ni siquiera estamos entrando al link, ¿no? O sea, estaba leyendo un estudio por ahí que creo que el 80% de las cosas que la gente comparte en sus redes sociales solo leyó el encabezado. Claro. Entonces, es como súper preocupante hacer eso, ¿no? Entonces, siendo como los representantes de la generación más informada de la historia, pues no podemos hacer eso de esa manera, O ¿no? más O sea, desinformada. Ajá. O sea, Greta, en los estudios que hacen, los jóvenes, ¿por qué candidato sienten más empatía? mira, depende cómo lo veas. O sea, en la última encuesta, por ejemplo, que sacó Twitter, dice que 7 de cada 10 millennials todavía no decide por quién van a votar, ¿no? Ahora, en el mundo, pues sí sabemos que los jóvenes tienen una tendencia más por ideas como de izquierda, ¿no? O sea, en general. Ahora, eso no quiere decir que en México vayan a votar por la izquierda mexicana, porque creo que la izquierda mexicana no es exactamente lo que uno entiende por izquierda, ¿no? Cuando estudia ciencia política. Perfecto. Entonces, creo que sería prematuro decirte van a votar por tal, pero creo que sí hay una inclinación como hacia ideas, pues, antisistema un poco, ¿no? Que no sé si haya un candidato antisistema en estas elecciones, la verdad, a mí me parece que no, pero sí sería un poco hacia allá, como hacia cuestionar el statu quo, como hacia el, o sea, como a lo que rompa con las maneras tradicionales de hacer política, que yo no estoy viendo ninguno de los candidatos. Y todo esto fue lo que te motivó a ti a fundar All-In, porque me da curiosidad, siendo fundadora de este grupo que está Ajá. moviendo todo eso, ¿qué fue lo que a ti te impulsó a empezar con Jóvenes en Movimiento? Pues mira, es una historia larguísima, pero desde que era yo muy chiquita, como que todo el mundo nos decía, y supongo que a ustedes también les pasaba, que nosotros éramos la generación que iba a cambiar a México, ¿no? Y un día me di cuenta que pues ya era tiempo de hacer eso, ¿no? Y que la verdad es que no había en nuestro país como la inversión que tendría que haber habido cuando éramos chiquitos, o sea, para que toda nuestra generación tuviera educación y salud y acceso a oportunidades.
y que si nos íbamos a quedar esperando que eso pasara, pues que no iba a pasar, ¿no? Entonces, más bien era como, bueno, pues ya somos la generación del presente de México, tenemos que hacer de México el país que queremos, ¿no? Y entonces, para eso tenemos que activarnos y para eso tenemos que ser una generación millennial que sea responsable y que vaya más allá del chisme y de la foto en tus redes sociales. ¿Nos puedes repetir cuál es la página para la que también nos podamos entrar a informar ahí? ¿Es Jóvenes en Movimiento? Mira, la página que estamos promocionando ahorita es solo de elecciones, es megustaquevotes.mx y estamos en redes sociales como Me Gusta Que Votes, en Twitter y en Facebook, y vamos a estar compartiendo información de toda la elección, ¿no? O sea, de cuándo son los debates, de cuáles son las propuestas de los candidatos, qué están tuiteando, qué están haciendo, cuáles son sus propuestas en materia de juventud, por ejemplo, etcétera. Entonces los invitaría a que revisen el sitio y a que estén en contacto con Olin si tienen dudas de cualquier cosa. El equipo de comunicación es súper pilas y entonces contestamos todos nuestros mensajes. Perfecto. Buenísimo. Pues Greta Ríos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Claudia, Pao, como siempre. Nos vamos. Un placer. Vaya y vote. Quédese, ya vienen titulares de la tarde con Gaby Claseca.